Dios les bendiga a todos en este día número 115 del plan de lectura de la Biblia en un año. Te saluda tu hermana y tu amiga Alexandra y te invito a que busques Primera de Crónicas capítulo 7. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar leyendo del capítulo 7 al capítulo 9 con la ayuda del Señor. Así que busca la palabra del Señor que vamos a comenzar a leerla en esta hora. Gloria a Jesús. Mire, amado, yo la estoy leyendo desde tempranito y me lo estoy gozando. Leí la palabra temprano. Hoy tuvimos culto, ¿verdad?, en nuestra iglesia y luego regresé para acá y sigo estudiando la palabra del Señor. Creo que la palabra del Señor ha acaparado mi vida, mi tiempo. Wow, es que a veces nosotros invertimos tiempo en cosas que no son tan importantes. Ahora cuando lo puedo mirar más desde un panorama más amplio, que ya llevamos 115 días leyendo la palabra, ciertamente el tiempo está. Tenemos tiempo para estudiar la palabra. Lo que pasa es que lo invertimos en muchas cosas que no son importantes y que no tienen peso en nuestra vida espiritual. No se equivoque, yo también estoy ocupada igual que usted. Yo trabajo, yo soy estudiante doctoral en psicología. Yo tengo un ministerio, ¿verdad? Predico, tengo mi iglesia, trabajo, ¿verdad?, como maestra de educación cristiana, por lo tanto pues tengo que preparar mis clases, tengo hijos, tengo esposo, tengo una casa, tengo muchos quehaceres. Tengo que estudiar para exámenes, para trabajos de la universidad, tengo muchas cosas que hacer al igual que usted. Sin embargo, ese tiempo de la palabra no falla. Y aún el tiempo libre que tengo, que es para orar, que es para quizás hacer otro tipo de pasatiempo, ¿verdad? Quizás mientras una persona pueda estar leyendo cosas en las redes sociales o puede estar viendo una película, una serie, yo lo estoy invirtiendo en leer la palabra. Y verdaderamente esto está haciendo una obra bien poderosa en mi vida y yo sé que lo está haciendo en usted también, porque no es en vano esto que hacemos para el Señor, no es en vano el sacar tiempo, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, que el que siembra para su carne va a segar corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, dice Gálatas capítulo 5. Por lo tanto, estamos sembrando para el Espíritu y queremos segar, queremos cosechar, ¿verdad?, para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra salvación, que este tiempo en la palabra, amado, no es en vano. Si lo pudiéramos mirar desde la perspectiva correcta, valoramos más nuestro tiempo en la palabra y quizás, ¿verdad?, no nos molesta el quitarle tiempo a otras cosas que no nos suman, que no nos añaden, ¿verdad?, que no me acercan más a Dios. Y estamos en unos tiempos, ¿verdad?, donde estamos muy cerca de la venida de Cristo y hay que aprovechar bien el tiempo, como dice la palabra, porque los días son malos. Los días son malos y el tiempo está cerca. Cristo viene ya. Así que si decimos que Cristo viene ya, tenemos que vivir de tal manera que sabemos que Cristo viene ya y que no hay tiempo para perder el tiempo. Amén. Así que, ¿verdad?, se lo comparto para que sepa que se puede. Se puede, simplemente se trata de nosotros establecer nuestras prioridades. ¿Qué es una prioridad para mí? Pues a eso yo le voy a dedicar tiempo. Dime a qué tú le dedicas más tiempo, yo te diré quién es tu Dios, ¿verdad? Si todo mi tiempo se me va en el trabajo, hay algo en desorden. Si todo mi tiempo se me va atendiendo mi casa, pues hay algún desorden. Yo necesito poner mis prioridades claras. Si Dios es número uno en mi vida, no quiere decir que yo descuido el trabajo, descuido mi familia, no, sino que ese Dios, que es un Dios de orden, como es lo primero en mi vida, me va a llevar a yo poner en orden las demás cosas. Pero siempre entendiendo que el primado se lo damos a Él, que lo más importante, ¿verdad?, y lo más que nosotros amamos en esta vida y en este mundo es el Señor. Amén. Así que tengo ganas de predicar hoy, pero vamos a leer la palabra. Vive Jesús, Primera de Crónicas capítulo 7, y vamos a orar para comenzar. Gloria a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por esta preciosa semilla de tu palabra que va a ser sembrada en nuestros corazones.
Te pido, Padre, que caiga en terreno fértil, Señor. Mira a cada uno de los hermanos, Padre, que puedan estar viendo este video, que están siguiendo este plan de lectura, Señor. Yo te pido, Padre, que tú derrames bendición sobre ellos hasta que sobreabunde, Señor. Que tú les muestres, Dios mío, y Padre, les hagas saber, Dios mío, cada día, Señor, que no es en vano el esfuerzo que están haciendo, Señor. Ayúdalos, Dios mío, ayúdanos a todos a seguir, Señor, estableciendo bien nuestras prioridades, Señor, que el tiempo de tu palabra nunca falte, Señor, y que cada día tú nos apasiones más con la misma, Señor, y nos continúes dando sabiduría. Padre, que de este plan de lectura, Señor, esta es mi oración continua, Padre, y tú lo sabes. Que de este plan de lectura, Señor, tú levantes maestros, tú levantes predicadores, evangelistas, pastores, Señor. Padre, que ellos puedan dar por gracia lo que por gracia han recibido de ti, Señor, porque eres tú el que nos has dado todo, Señor. Sin ti no somos nada. Padre, y todos los días, Padre, aleluya, buscamos tu rostro, Señor, sabiendo, Padre, aleluya. Padre, que tú estás haciendo cosas poderosas en nosotros, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por esto que estás haciendo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Mi alma adora al Cristo que vive. Primera de Crónicas, capítulo 7. Gloria al Señor. Leemos la poderosa palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los hijos de Isaacar fueron 4: Tola, Fua, Jasub y Simrón. Los hijos de Tola: Uzi, Refaías, Jeriel, Yamai, Jibsán y Semuel, jefes de las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David 22.600 hombres muy valerosos. Hijo de Uzi fue Israías, y los hijos de Israías, Micael, Obadías, Joel e Isaías, por todos 5 príncipes. Y había con ellos en sus linajes, por las familias de sus padres, 36.000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos, por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87.000 hombres valientes en extremo. Los hijos de Benjamín fueron 3: Bela, Bequer y Jediael. Los hijos de Bela: Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri. 5 jefes de casas paternas, hombres de gran valor y de cuya descendencia fueron contados 22.034. Los hijos de Bequer: Semira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot, y Alamet. Todos estos fueron hijos de Bequer, y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran jefes de familia, resultaron 20.200 hombres de grande esfuerzo. Hijo de Jediael fue Bilán, y los hijos de Bilán: Jeús, Benjamín, Ahot, Kenaana, Setán, Tarsis y Aizahar. Todos estos fueron hijos de Jediael, jefes de familias, hombres muy valerosos, 17.200 que salían a combatir en la guerra, muy valerosos, 17.200 que salían a combatir en la guerra, Supim y Upim fueron hijos de Ir, y Usim, hijo de Aer. Los hijos de Neftalí: Yaseel, Guni, Yeser y Salum, hijos de Bila. Los hijos de Manasés: Asriel, al cual dio a luz su concubina la Siria, la cual también dio a luz a Maquir, padre de Galaad. Y Maquir tomó mujer de Upim y Supim, cuya hermana tuvo por nombre Maaca. Y el nombre del segundo fue Zelofead. Y Zelofead tuvo hijas.
Y Maaca, mujer de Maquir, dio a luz un hijo y lo llamó Pérez. Y el nombre de su hermano fue Ceres, cuyos hijos fueron Ulam y Requem. Hijo de Ulam fue Bedam. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Y su hermana Amolequet dio a luz a Isot, Abiezer y Maala. Y los hijos de Semida fueron Ayán, Siquem, Liqui y Aniam. Los hijos de Efraín, Sutela, Beret su hijo, Tahat su hijo, Elada su hijo, Tahat su hijo, Sabat su hijo, Sutela su hijo, Eser y Elad. Mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron, porque vinieron a tomarles sus ganados. Y Efraín su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llegó a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Seera, la cual edificó a Bet-Orón la baja y la alta, y a Usén Seera. Hijo de este Bería fue Refa, y Resef y Tela su hijo, y Taán su hijo, Laadán su hijo, Amiud su hijo, Elisama su hijo, Nun su hijo, Josué su hijo. Y la heredad y habitación de ellos fue Betel con sus aldeas, y hacia el oriente de Naarán, y a la parte del occidente Geser y sus aldeas, asimismo Siquén con sus aldeas, hasta Gaza y sus aldeas. Y junto al territorio de los hijos de Manasés, Betseán con sus aldeas, Taanac con sus aldeas, Megido con sus aldeas, y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Los hijos de Aser, Imna, Isúa, Isui, Bería y su hermana Sera. Los hijos de Bería, Eber y Malquiel, el cual fue padre de Birsabit. Y Eber engendró a Jaflet, Somer, Otam y Súa, hermana de ellos. Los hijos de Jaflet, Pasac, Bimal y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaflet. Y los hijos de Semer, Ahí, Roga, Jehuba y Aram. Los hijos de Elén su hermano, Sofa, Imna, Celes y Amal. Los hijos de Sofa, Súa, Ernefer, Sual, Beri, Imra, Beser, Ot, Sama, Silsa, Itran y Beera. Los hijos de Jeter, Jefone, Pispa y Ara. Y los hijos de Ula, Ara, Aniel y Resia. Todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, jefes de príncipes y contados, que fueron por sus linajes entre los que podían tomar las armas. El número de ellos fue 26,000 hombres. Capítulo 8. Benjamín engendró a Bela, su primogénito, a Asbel el segundo, a Ara el tercero, Noa el cuarto y Rafa el quinto. Y los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisúa, Naamán, Ahoa, Gera, Sefufán e Iram. Y estos son los hijos de Ahod. Estos, los jefes de casas paternas que habitaron en Geba, y fueron transportados a Manaat, Naamán, Ahías y Gera. Este los transportó y engendró a Usa y a Ayud. Y Saharaim engendró hijos en la provincia de Moab, después que dejó a Usim y a Baara, que eran sus mujeres. Engendró pues de Odes su mujer a Jobab, Sibia, Mesa, Malcam, Jeus, Saquías y Mirma.
Estos son sus hijos, jefes de familias. Mas de Usim engendró a Abitob y a Elpaal. Y los hijos de Elpaal, Eber, Misam y Semet, el cual edificó Ono y Lot con sus aldeas. Bería también y Sema, que fueron jefes de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gat, y a Io, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joa, hijos de Bería. Y Zebadías, Mesulam, Isqui, Eber, Esmerai, Geslías y Jobab, hijos de Elpaal. Y Jaquim, Sicri, Sabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrat, hijos de Simeí. E Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Anán, Ananías, Elam, Anatotías, Ibdaías y Peniel, hijos de Sasac. Y Samserai, Searías, Atalías, Jaresías, Elías y Sicri, hijos de Jeroam. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén. Y en Gabaón habitaron a Bigabaón, la mujer del cual se llamó Maaca, y su primogénito hijo Abdón y Sur, Cis, Baal, Nadab, Gedor, Ahío y Sequer. Y Miclot engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Meribaal, y Meribaal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Joada. Joada engendró a Alemet, Asmavet y Simri. Y Simri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Los hijos de Asel fueron 6, cuyos nombres son Asricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Todos estos fueron hijos de Asel. Y los hijos de Esec su hermano, Ulam su primogénito, Jeús el segundo, Elifelet el tercero, y fueron los hijos de Ulam hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Capítulo 9. Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés, Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá. Y de los silonitas, Asaías el primogénito y sus hijos. De los hijos de Sera, Jeuel y sus hermanos, 690. Y de los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, y Neías, hijo de Jeroam, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulán, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Y sus hermanos por su linaje fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familia en sus casas paternas. De los sacerdotes,
Jedaías, Joiarib, Jaquín, Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios, Adaía, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías, Masai, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer, y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de 1760, hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Usabías, de los hijos de Merari, Bacbacar, Eres, Galal, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf, Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún, y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de los netofatitas. Y los porteros, Salum, Acub, Talmón, Ahimán y sus hermanos. Salum era el jefe. Hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de Leví han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Finees, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos, porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Algunos de los hijos de los sacerdotes hacían perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. En Gabaón habitaba Jeiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer fue Maaca, y su hijo primogénito Abdón, luego Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío y Zacarías y Miclot. Y Miclot engendró a Simeam. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl,
Y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Aminadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía. Y los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Yara, Yara engendró a Alemet, Asmabet y Simri. Y Simri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refaías, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y Asel tuvo 6 hijos, los nombres de los cuales son Asricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anam. Estos fueron los hijos de Asel. Poderoso el Señor. Hemos visto Primera de Crónicas, capítulo 7 al capítulo 9, gloria al Señor. Y fíjense que en estos capítulos nos presenta una genealogía. Vemos la genealogía de Isaacar, de Benjamín, de Neftalí, de Manasés, de Efraín y de Aser. Así que estamos viendo, ¿verdad?, que comienza hablándonos de el linaje de Isaacar, vive el Señor. Luego sigue con los de Benjamín y vemos que en el versículo 12 dice Supim y Upim fueron hijos de Ir y Usim, hijo de Aer. ¿Verdad? Según los estudiosos de las escrituras y de las traducciones, ellos concluyen que cuando está hablando de Aer, ese Aer es traducido como es otro hijo o hijo de otra tribu o familia, lo cual se pudiera concluir, ¿verdad? Y según lo que los estudiosos dicen, se está refiriendo a la tribu de Dan. Los hijos de Dan, ¿por qué? Porque no aparecen los hijos de Dan ni la tribu de Dan en lo que son las genealogías. Por lo tanto, se cree que lo que está mencionando ahí se está refiriendo a la genealogía de Dan. Y también porque en Génesis capítulo 46, versículo 23, menciona a Usim como hijo de Dan. Por lo tanto, ¿verdad? Por eso se entiende que ahí toca bien brevemente lo que son los hijos de Dan. De otra forma, pues diríamos que Dan prácticamente desaparece en varias genealogías. ¿Por qué? Porque en Jueces capítulo 18, la tribu de Dan estableció ídolos. Y fue una tribu sumamente idólatra que persistió en la idolatría, ¿verdad? Y fue algo fuerte. Gloria al Señor. Por eso se cree que esta tribu fue intencionalmente omitida de la genealogía o minimizada, mostrando que contaba esta tribu con una desaprobación espiritual. Por eso se omite, por eso no se menciona, porque era una tribu que le había dado la espalda a Dios y se había ido completamente a la idolatría. Gloria a Jesús. Tanto es así que en Apocalipsis capítulo 7, Dan tampoco aparece en la lista de las tribus. Esto está bien interesante, no nos menciona la tribu de Dan. Ya entonces en el versículo 13 nos menciona los descendientes de Neftalí. ¿Y qué dice? Los hijos de Neftalí, Yaseel, Guni, Yeser y Salum, hijos de Bila. O sea, solamente se enfoca los descendientes de Neftalí en una sola línea, que son los hijos de Bila, que había sido, ¿verdad?, concubina de su padre, de Israel, poderoso el Señor. Por lo tanto, podemos ver una lista sumamente corta de Neftalí. Fíjate que Dan quizás no se menciona, a no ser, ¿verdad?, por este versículo 12 que menciona esto brevemente y se cree que se refiere a los hijos de Dan. Pero Neftalí, aunque lo menciona en un solo versículo. Entonces decimos, oye, no entiendo por qué de otras tribus se detalla y se da una lista bien larga y de Neftalí solamente se menciona, en un versículo se menciona solamente estos descendientes, una sola línea. ¿Por qué? Bueno, pues hay algunas razones por las cuales podemos pensar o podemos concluir que esto ocurre. La primera es porque el enfoque en Primera de Crónicas no era dar todas las genealogías completas, sino destacar ciertas líneas importantes. Usted ve que se enfoca demasiado en Judá. Judá, ¿por qué? Porque era el linaje de David.
porque era el linaje real, porque también de Judá venía el Mesías, ¿verdad? Ahí vemos el linaje mesiánico, poderoso el Señor. Quizás por eso de la tribu de Judá, al ser la que tenía el liderazgo principal entre las tribus, ya que Rubén, ¿verdad? Y esto lo hablamos ayer, Rubén por causa del pecado, por causa de precisamente haber violado el lecho de su padre y haber estado con una de sus concubinas, que precisamente fue Bila, la madre de Neftalí, gloria al Señor, y de Dan, vive Dios. Pues vemos que entonces, gloria a Dios, perdió ese liderazgo, Rubén, y perdió también la doble herencia, la cual se le da a José, y por eso por medio de José heredan sus hijos Efraín y Manasés. Pero ciertamente se enfoca mucho en Judá y se enfoca mucho en Leví. ¿Por qué en Leví? Porque era la tribu sacerdotal, porque eran los que estaban a cargo del templo, a cargo del servicio a Dios, a cargo de la adoración. Por lo tanto, si hay dos tribus que se detallan a plenitud, está Judá y está Leví, al igual que otras tribus con roles militares o históricos relevantes. También se habla mucho de Benjamín, la tribu de Benjamín, porque de la tribu de Benjamín viene Saúl. Y ¿verdad? Vemos que en Primera de Crónicas, una vez entra en lo que es la historia, ¿verdad? Toca brevemente ya desde la caída de Saúl y luego toca a David más a fondo. Por eso, ¿verdad? Vemos que Neftalí, como no era una tribu central en ese enfoque, por eso se resume, por eso solamente en un versículo se menciona lo que era necesario mencionar y nada más, gloria a Dios. También una de las razones pudiera ser porque las fuentes eran limitadas. El cronista escribió mucho tiempo después del exilio babilónico y dependía de los registros disponibles. Tal vez los registros de Neftalí no estaban disponibles o eran escasos. Por lo tanto, solo menciona lo esencial. Y otra razón pudiera ser por un propósito teológico y no solamente histórico. Como Neftalí no tenía un papel clave dentro de lo que era el propósito teológico, quizás formó parte de la historia de Israel, pero en este propósito no era sumamente importante indagar en su genealogía, sino que se mencionó, ¿verdad?, lo que era necesario. La tribu de Zabulón tampoco se menciona y sabemos, ¿verdad?, que no tenía un rol clave en el enfoque del cronista, por eso no se mencionó. No es que no fuera parte de la historia, era parte de la historia, pero para este asunto no era quizás relevante, no era necesario anunciarlo y por eso no se hizo. ¿Qué podemos entonces aprender de este capítulo 7 de Primera de Crónicas? Que Dios conoce cada vida. Fíjate que quizás, aunque para nosotros parezcan simples listas de nombres, y quizás hayan nombres que nos parezcan rarísimos y personas que quizás nunca se habían mencionado en la palabra del Señor anteriormente, Dios sí los conoce y para Dios todos son importantes y cada una de esas personas es de gran valor para Dios. O sea que ninguno de ellos es un desconocido para el Señor. Dios nos conoce, Dios sabe, ¿verdad? Y para Dios cada uno de ellos era de suma importancia, gloria a Dios. Por eso están escritos en la palabra, porque fueron parte de las promesas, fueron parte del pacto, fueron parte, gloria al Señor, del cumplimiento de Dios. Así que lo que hacemos sí importa y deja huella en nuestras generaciones. Eso es lo que tenemos que recordar. Lo que nosotros hacemos sí importa y va a dejar una huella en nuestra familia, en nuestra generación, en los que vienen detrás de nosotros, ¿verdad? ¿Qué legado le queremos dejar a los nuestros? Sea bueno, sea malo, eso es algo que debemos reflexionar. ¿Qué huella yo le quiero dejar a los míos? Sí, sabemos que Cristo viene ya, sabemos que queda poco tiempo, pero tampoco sabemos el día ni la hora, por lo tanto, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo la labor que el Señor nos ha encomendado. ¿Por qué? Porque eso va a dejar una huella en los nuestros. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 8. Este capítulo va a detallar lo que es la tribu de Benjamín, incluyendo la familia de Saúl. Y usted dirá, bueno, pero es que ya la familia de Benjamín ya la mencionó. Ya la genealogía de Benjamín ya fue mencionada en este capítulo 7. Pero fíjense en que aquí se le da más atención.
¿Por qué? Porque esta tribu ocupó el segundo lugar después de Judá. Y Crónicas elabora en los líderes importantes que salieron de esta tribu y recuerda la historia de Saúl, quien había desobedecido al Señor. Fíjate que Saúl fue recordado por eso, ciertamente porque fue desechado por el Señor por causa de su desobediencia. Y vemos que cuando está hablando del linaje, de la descendencia de Saúl, piensen que menciona a, gloria al Señor, menciona a Jonatán y dice, hijo de Jonatán fue Merib-Baal. ¿Cómo que Merib-Baal? Merib-Baal era Mefiboset, gloria a Dios. Lo que pasa es que como el pueblo de Israel, ¿verdad?, aborrecían, ¿verdad?, despreciaban, desechaban a Baal, pues ciertamente le cambian el nombre por Boset en vez de Baal. Y ahí es que su nombre cambia a Mefiboset, que Boset significa vergüenza u oprobio. Así que cuando habla de Merib-Baal, se está refiriendo a Mefiboset, gloria a Dios. Así que, ¿qué podemos aprender de este capítulo? Que nuestro origen no garantiza nuestro destino. Fíjate que Saúl, aunque vino de un buen linaje, de una buena familia, sus decisiones lo llevaron a ¿qué? A tener un final no muy bueno, ¿verdad? Su trayectoria no fue la mejor, pero no porque no hubiese tenido un buen comienzo, no porque no hubiese venido de una buena familia, venía de una buena familia, pero ciertamente eso no garantiza lo que va a ser de nosotros mañana. Quizás eso nos ayuda, quizás eso nos da, ¿verdad?, nos da una idea de lo que nosotros queremos ser, o quizás nos ayuda y nos da un buen comienzo, pero cómo nosotros terminamos la carrera, pues eso depende de nosotros, cómo hayamos corrido la carrera y cuánto nos hayamos esforzado. La obediencia es más importante que la posición. Aunque Saúl alcanzó la posición más alta, fue rey sobre Israel, el primer rey de Israel. Eso no fue cualquier cosa. Sin embargo, aunque llegó a ser rey sobre Israel, el no obedecer a Dios hizo que cayera, hizo que fuera desechado. Por lo tanto, la obediencia es más importante que cualquier posición que nosotros podamos tener. Porque si no obedecemos a Dios, no importa qué tan alto lleguemos, desde allá arriba nos podemos escocotar, como decimos aquí, nos podemos caer si no obedecemos a Dios. Dios es experto en exaltar al humilde y en humillar al altivo. Aquel que es desobediente, aquel que se envanece, Dios se encarga de bajarlo para que ponga los pies sobre la tierra, para que sepa que el único alto y el único grande es Dios. Aleluya. Si queremos que el Señor nos exalte, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos. Yo me humillo y Él se encarga de enaltecer. Gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 9. Vemos que aquí el enfoque cambia. ¿Por qué? Porque los primeros 8 capítulos de Primera de Crónicas tienen que ver con listas, con genealogías, con los registros de las tribus. Pero aquí entonces cambia el enfoque porque está hablando de los israelitas que regresan a Jerusalén después del exilio. Después de esos 70 años de cautiverio en Babilonia, el cronista, ¿verdad?, el cronista, la persona que estaba escribiendo y estaba recopilando toda esta información, omitió completamente estos 70 años de cautiverio, porque se estaba enfocando no solamente en el pasado, sino que quería mirar el presente y el futuro. ¿Por qué se enfocó en el pasado al principio? Bueno, porque tocó toda la genealogía, tocó todos los descendientes, miró bien hacia atrás, pero dijo, ahora regresaron del exilio, ahora lo que hay es mirar hacia el frente, mirar hacia el presente y hacia el futuro. Por eso es que omite completamente lo que fue aquel cautiverio que estuvieron en Babilonia, simplemente deja saber que habían regresado. Así que ahora que estaban de regreso, vemos que se refiere a los israelitas. Ya no hay nada del reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. Ya esa división se acabó. Ahora son uno solo. Son el pueblo de Israel. Gloria a Dios.
claro, dividido en sus tribus, pero no había tal cosa como que el reino estaba dividido en dos como antes. Ahora dice que entraron en sus posesiones. O sea que cada uno entró a las tierras, a los territorios que Dios le había entregado. Desde el libro de Josué, amado, cuando fue repartida la tierra prometida, cada uno volvió a sus posesiones, cada uno volvió al lugar del cual había salido. Y Dios es tan bueno y tan maravilloso que en esos 70 años que ellos estuvieron allá en Babilonia, ahora cuando regresaron los territorios estaban vacíos. O sea que no hubo tal cosa como que volvimos a la tierra que el Señor nos prometió y ahora tenemos que volver a conquistar las ciudades, volver a conquistar, ¿verdad? Como en el libro de Josué, no. Ya esos territorios eran de ellos y Dios en su misericordia permitió que se mantuvieran vacíos. Y dice que ahora los sacerdotes, los levitas y los servidores del templo tenían a cargo la gran labor de restaurar el templo y la adoración a Dios en los días de Esdras. Poderoso Jesús. Y nos menciona los líderes que fueron posteriores al exilio en Jerusalén. Habían líderes entre los sacerdotes, líderes entre los levitas, líderes entre los servidores del templo. Menciona, amado, hasta los porteros. Y ahí podemos ver que Dios tenía para cada uno tenía un trabajo definido. Las tareas y las labores estaban ya que divididas y definidas. Vemos que se retoma la organización de la obra del templo y los obreros en los primeros días del segundo templo. Y habían porteros que se encargaban todas las mañanas de abrir las puertas de la casa de Dios. Y eran los guardas de cada una de las puertas. Guardaban el templo, ¿verdad? Se supone que cada cual sabía dónde debía estar. Cada cual tenía una función definida. Habían diferentes horarios, turnos. Por ejemplo, me toca a mí en la puerta tal, este es mi turno, después de mí va el otro. Por lo tanto, no había razón para que nadie se metiera en el oficio del otro, para que nadie estuviera compitiendo con otro, ni tuviera celo del ministerio de otro. No había razón para que hubiera desorden, ni hubiera desorganización, ni hubieran enfrentamientos un líder con otro, sino que cada cual estaba allí con una función definida, con un trabajo determinado y cada cual sabía lo que tenía que hacer. Mire qué cosa tan tremenda como nosotros vemos aquí ya lo estamos viendo desde Génesis, claro, desde el libro de Levítico. Y lo estamos viendo nuevamente en Crónicas, cómo Dios tiene todo establecido. Cada cual tiene su función, cada cual tiene una labor que hacer. Hay poder en Jesucristo. Y vemos que menciona nuevamente los antepasados y descendientes de Saúl para enfatizar que Dios no borró su linaje y que sus descendientes vivieron hasta los días de Esdras y el regreso del exilio. O sea que el hecho de que la dinastía de Saúl colapsara y que su reinado fuera transferido a David no quitó el lugar de su familia en la historia de Israel. Ahí está. Ahí vemos que aún hasta el exilio vemos los descendientes de la familia de Saúl. Poderoso el Señor. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Que la fidelidad en lo pequeño es valiosa. Muchas veces pensamos que tenemos que ser fiel más que en las cosas grandes. No, en las cosas pequeñas también Dios nos ha llamado a ser fiel. Y Él nos prueba en lo poco. Y cuando ve que somos fieles en lo poco, es que entonces puede confiar en nosotros cosas mayores. Si no somos fieles en lo poco, amado, ¿cómo Dios va a confiar en nosotros otras cosas? ¿Cómo Dios va a depositar más peso sobre nuestros hombros si con el poco peso que tenemos no somos leales, no somos fieles? No somos comprometidos, ¿ves? No hacemos las cosas de corazón, pues Dios nos puede confiarnos cosas mayores. Por lo tanto, es importante la fidelidad. Sea en lo mucho, sea en lo poco, Dios está contando con nosotros y espera que seamos fieles. Aún los que eran porteros, aún los que eran servidores del templo, cada uno era esencial dentro de la obra del Señor. Así que Dios es un Dios de oportunidades.
después del exilio, que fue un juicio de Dios por causa del pecado, la desobediencia y la idolatría, vemos que Dios permite la restauración de Israel. O sea que Dios da segundas, terceras, cuartas oportunidades. Dios no quiere que el ser humano se quede en el suelo. Aún Dios llamó al pueblo de Israel muchas veces a humillarse, y por cuanto no se humillaban y persistían en sus malos caminos, es que ahí el Señor, aleluya, es ahí que el Señor entonces toma, ¿verdad?, esta acción, ¿verdad?, el juicio. Pero Dios no quiere que su pueblo permanezca, y por eso había promesa. Luego de los 70 años de cautiverio había promesa de que iban a regresar. O sea que Dios permite el juicio, Dios permite el castigo, pero también te levanta, también te dice, oye, sigue hacia adelante, porque Dios es un Dios de oportunidades. Vemos que el orden y la responsabilidad, una vez nosotros recibimos una encomienda o una posición, hay una labor que se espera de nosotros. Cada quien tenía en el pueblo de Israel, cada uno de los servidores del templo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, cada uno tenía su tarea clara. La pregunta es, ¿tendremos nosotros claro cuál es nuestra tarea? Hay gente que no sabe cuál es su tarea. Hay gente que cree que porque cayó ya no se puede levantar. Estamos viendo la conclusión de estos 3 capítulos. Dios es un Dios de oportunidades, pero Dios también es un Dios de orden. Entonces, yo necesito saber cuál es mi tarea, pero también necesito saber que si caí, es tiempo de que yo me levante. Dios cuenta conmigo todavía y Dios quiere que su obra siga hacia adelante. Así que si caíste, si pecaste, si fallaste, arrepiéntete y humíllate y vuelve a levantarte, vuelve y sigue corriendo. Como los niños, amados, cuando se caen, que se tropiezan y se caen y se pelan las rodillas, no es para que te quedes en el piso lamentándote, es para que te sacudas del polvo, te levantes y sigas hacia adelante, sigas corriendo, sigas caminando, sigas, aleluya, porque hay un trabajo por hacer y Dios cuenta con cada uno de nosotros. Entonces, esto fue lo que se escribió de ellos. La pregunta es, ¿qué tú quieres que se escriba de ti? ¿Qué historia usted cree que estamos nosotros escribiendo? ¿Verdad? En el libro de las memorias de Dios, ¿qué Dios está escribiendo de nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros en el cielo? ¿Qué galardón, qué corona, verdad? ¿Qué cosas estamos nosotros sembrando aquí en la tierra para el reino de los cielos poderlo cosechar? Así que, amado, yo no sé usted, pero yo no quiero que se escriba de mí que me quedé en el suelo. Yo no quiero que se escriba de mí que me caí, no me volví a levantar. Yo no quiero que se escriba de mí que fui una cobarde, que no quise hacer la voluntad de Dios o que encontré muchas excusas y nunca hice nada. No, yo quiero hacer el trabajo que Dios me ha encomendado a hacer y día a día procuro hacerlo. La pregunta es, ¿lo estarás haciendo tú también? Aleluya. Eso es una buena pregunta para nosotros meditar. Ves que de todo, aún de estas listas, de esta genealogía, Dios tiene muchas cosas que enseñarnos y ministrarnos. Así que atesoremos esta palabra y reflexionemos en estas preguntas, amado, que no están en la palabra, pero cuando la estudio, estas preguntas vienen a mi mente y a mi corazón y yo las escribo. Si te caíste, levántate. Si te caíste, no te quedas en el suelo. Y si Dios ha puesto una labor en tus manos para hacer, hazla. Por más grande o pequeña que sea, recuerda que eres importante para Dios y que si Dios te llamó con propósito santo. Amén. Así que Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor y a su nombre sea toda la gloria.